Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 3. Después de leer el Salmo 3, es fundamental recordar que el Salmo 2 finalizó en el verso 12 con la frase: «Cuán bienaventurados son los que se refugian en Él». En los términos del Salmo 2 está diciendo: dichosos, felices, todos los que se esconden en las promesas del Rey mesiánico. En otras palabras, qué bien hacen los que confían en el Hijo de Dios. El Salmo 3 nos viene a recordar cómo se expresa esta confianza de manera concreta y práctica, en circunstancias difíciles como las que vive David. ¿Cuáles son estas circunstancias? Segunda de Samuel 15, desde los versos 3 al 37, nos muestra cómo el hijo de David, Absalón, está ensañado en usurpar el trono de su padre. Absalón, quien debió honrar al ungido de Dios, decidió tomar justicia por sus propias manos. Decidió caracterizarse por el injusto que nos describe el Salmo 1. Absalón tomó la decisión de amotinarse contra el elegido de Dios, tal como lo expresa el Salmo 2. Absalón representa todo aquello que está en contra de Dios, no busca ni ama al Rey de los cielos. Por el contrario, lo persigue y quiere destruir al Rey elegido de Dios. Sin embargo, Dios no está preocupado, ni con sentimientos abrumados por el desprecio de los injustos. Como vimos en el Salmo 2, Dios se ríe de aquellos que no lo honran. Ahora bien, David fue un rey perseguido y humillado por su hijo Absalón. A estas alturas ya un hijo con todo el perfil de pecador, impío, escarnecedor. David tuvo que salir de su casa, de su trono, armar un campo secreto junto a su ejército militar. Imagínate en el desierto, escondido, vulnerable, con la incertidumbre de que en cualquier momento alguien lo traicione desde la interna del refugio militar. Él está completamente inseguro. ¿Te has encontrado en circunstancias donde todo parece perdido? ¿Estás hoy en esa situación? ¿Te asusta esa crisis familiar? El Salmo 3 nos viene a mostrar la mirada que tuvo David ante esta situación. En lugar de desesperarse por las lágrimas de la derrota, él decidió buscar al juez justo que todo lo ve. David es como el hombre justo plantado a la orilla del río. Aunque sus circunstancias son secas, en el desierto mismo, su alma confía en aquel que gobierna desde los cielos sobre toda la tierra, tal como nos describe el Salmo 1 y 2. Tú y yo, a través de este Salmo, somos instruidas a colocar la perspectiva en el lugar adecuado. Dios quiere enseñarnos cómo mantenernos seguras y confiadas en las circunstancias más difíciles, tal como lo vivió David. Por otro lado, es necesario comprender que la presencia de enemigos, de adversarios, de crisis familiares, de problemas, de angustia, de dolor, de tristeza, de miedos, no son una señal de que Dios nos ha abandonado, ni de que nos ha olvidado. Al contrario, el Salmo 3 viene a educarnos que colocar la confianza en Dios es en realidad experimentar verdaderamente el ser bienaventuradas en medio de las pruebas más inciertas. David, aunque fue rey, al igual que tú y yo, fue un hombre con miedos y dudas. Sin embargo, fue intencional. Él se dijo a sí mismo: son muchos multiplicados, para expresar el tamaño de la cantidad de enemigos. Pero tú solo, Señor, refiriéndose al carácter de Dios capaz de cuidarlo de tal manera frente a estos muchos. David puede acostarse, dormir y volver a despertar sabiendo que es sostenido por el Señor, el Rey que reina. ¿Cómo alguien puede dormir en un campamento de guerra rodeado de enemigos?
No sé si tú estás lidiando con el insomnio, pero el Salmo 3 nos invita a reconocer, junto con David del verso 8, la salvación es del Señor, es del Señor. Hay uno mayor que David, que en medio de sus peores consecuencias confió en su Padre y demostró que la salvación es del Señor. Ese Rey ungido que nos enseña a confiar en todo momento de manera práctica y efectiva se llama Jesús. Jesús, a la luz del Salmo 3, nos enseña que a Dios le importa cada uno de nuestros muchos miedos, inseguridades, pruebas y temores, pero en esencia le importa que entendamos que en medio de esas pruebas, Él cuida de nosotras, que Él está por sobre todas esas circunstancias, que su Rey, Jesús, es capaz de cuidarnos, de salvarnos contra nuestros más grandes enemigos, como lo son el pecado, la muerte y Satanás, porque ya triunfó sobre cada uno de ellos. Sí, el Rey ungido de Dios es capaz de salvarnos y hacernos bienaventuradas en su amor. ¿Y tú? ¿Confías en Dios como lo hizo David? ¿Cómo te desafía esta meditación? A Dios sea la gloria.